Hoy es miércoles 27 de mayo. Un saludo especialísimo, una bendición muy cordial en el comienzo de este nuevo día, dedicado a San Agustín de Canterbury. Un saludo muy especial teniendo presente a este santo de nuestra iglesia, a este héroe de nuestra fe. Un saludo muy cordial a mis queridos amigos que viven en Inglaterra, especialmente en Londres, porque este santo, Agustín de Canterbury, fue el que en la alta Edad Media organizó la Iglesia Católica en Londres y en sus alrededores. En Rochester, en Canterbury, en Londres, hizo un trabajo realmente maravilloso y muy valiente para unificar la Iglesia, para transmitir el Evangelio en la alta Edad Media. Esa intrepidez en la transmisión de la fe es la que necesitamos todos. Por eso estamos a los pies del Maestro, en donde les ofrezco algunas enseñanzas de nuestra fe para que podamos crecer en el conocimiento de Dios nuestro Señor y en amor a nuestra Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que guíes nuestros pasos, para que en el comienzo de este nuevo día podamos hacer tu divina voluntad, podamos unirnos en una misma fe, alimentarnos de la Sagrada Eucaristía y hacer lo correcto, iluminados por ti y por la Virgen Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, San Agustín de Canterbury, ruega por nosotros. Para escuchar y acoger. Muy bien, y aunque ya hemos terminado el tiempo pascual, en donde seguramente tuvimos muy buenos frutos, la resurrección del Señor seguramente nos impulsó para mejorar, para resucitar nosotros también, aunque ya terminamos el tiempo pascual. Sin embargo, tenemos que seguir adelante con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que igual es la palabra de Dios, es la historia de la Iglesia Católica en sus comienzos y que nos ha marcado todos los días el peregrinar, el caminar, el meditar, el tiempo pascual. Bueno, nosotros vamos a comenzar el estudio del capítulo 18 de este lindo libro de los Hechos de los Apóstoles. Un capítulo realmente fascinante porque el apóstol Pablo está en Corinto, allí predica el Evangelio en esa importante ciudad que sirve de comunicación entre Grecia y la parte de Asia, o sea, entre Europa y Asia. Corinto es un puerto en donde confluyen muchas culturas y allí el apóstol Pablo realiza la evangelización y obtuvo unos resultados buenos a pesar de las diversas tensiones religiosas, culturales que se vivían en esa época. También en ese capítulo 18, que tiene 28 versículos, Pablo llega también a Éfeso. Linda ciudad de Éfeso. Qué belleza esa ciudad, especialmente esa parte antigua en donde están las ruinas, donde está la biblioteca de Celso, donde están las ruinas de una iglesia, de una basílica antiquísima dedicada a San Juan.
una ciudad muy linda del Asia Menor, en donde también está la casita de la Virgen Santísima. Qué belleza ir a Éfeso. Tuve la fortuna de visitar esa gran ciudad por allá en el año 2019 y de verdad que es algo muy hermoso. Entonces Pablo llega a Éfeso y también allí se encuentra con un hombre llamado Apolo. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la escritura. Allí se encontró Pablo con Apolo y en Corinto, perdonen que me devuelva unos versículos, en Corinto Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, una pareja de esposos que trabajaban en la manufactura de lonas, de tiendas, y Pablo trabajó con ellos para no ser una carga. Aprendió el oficio y trabajó con ellos, y estando con ellos en Corinto fueron unos compañeros muy importantes para la misión. Y precisamente cuando fueron a Éfeso, allí conocieron a Apolo, y Priscila y Aquila tomaron a Apolo, que tenía una elocuencia, una capacidad de hablar muy profunda, tenía una retórica y una capacidad de comunicar, un don muy importante, pero pues no conocía el cristianismo. Conocía las escrituras, seguramente porque era discípulo de Juan el Bautista. Algunos estudios así lo señalan. Entonces tenía el bautismo de Juan. Conocía un poco las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y hablaba de Dios con mucha versatilidad, con mucha elocuencia, pero no conocía el Evangelio. Priscila y Aquila lo tomaron, lo acogieron, lo evangelizaron, y luego Apolo fue uno de los grandes predicadores junto con el apóstol Pablo en esa ciudad de Éfeso. En Corinto Pablo extiende el Evangelio. En Corinto Pablo habla de Jesucristo resucitado y tuvo un reto muy importante. Estuvo en Corinto año y medio, y allí, en medio de las dificultades económicas, sociales, religiosas, porque en ese puerto de Corinto llegaban muchos barcos, llegaban muchos navíos con gente de muchas partes, y era muy difícil tener un trabajo evangelizador allí, un proceso constante, porque la gente iba y venía, llegaban de muchas partes, salían, se iban, mucha gente preocupada por el comercio y por el dinero y por comprar y vender. Era un poco complicado, pero sin embargo el apóstol allí dejó una comunidad cristiana muy hermosa, floreciente, carismática, llena de carismas. Cuando digo carismática no es que aplaudían y cantaban y lloraban y todo, no. Cuando digo carismática era que tenían muchos carismas, que tenían mucha obediencia, que acogían con apertura la palabra, que hacían oración, y allí estaba desde luego Dios nuestro Señor con toda su fuerza, con la fuerza de Cristo resucitado, y allí el apóstol Pablo entonces regala el ofrecimiento del Evangelio. Pablo entonces llega a Éfeso y allí se encuentra con Apolo, y es allí en donde conoce a este muchacho, a este joven que les ayudó en la predicación. Esto nos lo relata San Lucas en el capítulo 18, que es un capítulo bien especial. Bueno, entonces el ideal es que tomen ustedes el Evangelio, tomen también la palabra de Dios en toda su extensión y lean este capítulo 18 que tiene 28 versículos, y aprendamos de la vitalidad de la iglesia, del apóstol San Pablo, que conozcamos de toda la evangelización que el apóstol realizó en esa tierra. Bueno, entonces quedamos con ese compromiso, con la iniciativa de tomar
el libro de los Hechos de los Apóstoles y profundizar, leer, hacer nuestra la palabra del Señor. Muy bien, y antes de tomar la santa palabra de Dios para hoy, recordemos algo. Comenzamos. Bueno, ¿será que comenzamos? No, retomamos, es mejor. Retomamos este lunes pasado, o ayer martes, porque el lunes anteayer celebramos la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Ayer retomamos el tiempo ordinario en la semana número 8. Dejamos el tiempo ordinario en puntos suspensivos el martes antes del miércoles de ceniza. Allí hicimos una pausa, celebramos pues la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua. Pasaron 93 días, casi 2 meses larguitos, 3 meses. Y ahora retomamos el tiempo ordinario, que es la predicación de Jesucristo el Señor en su misión terrena. Y entonces retomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos para que podamos tener una sintonía profunda. No solamente escuchar, sino también asimilar, abrazar, adorar esta palabra hermosa. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Acaso son ustedes capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: somos capaces. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán. Y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está reservado. Los otros 10 apóstoles, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo, y que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
quinto capítulo de Marcos, capítulo número 10. Jesucristo el Señor va subiendo a Jerusalén, la ciudad santa, y el Señor se adelanta como con prisa, como con afán. Nos dice el Evangelio que los discípulos se extrañaban y los que lo seguían iban asustados. Se extrañaban porque Jesús iba como rápido. Además, se asustaban. Esto es muy diciente porque fue en Jerusalén donde Jesús nuestro Señor entró para ofrecerse y salvar a la humanidad. Entonces Jesús podría llevar alguna prisa, podría llevar a lo mejor algún afán deseoso de cumplir su misión. Los apóstoles pues se extrañaban de que fuera tan rápido, se asustaban, y el Señor pues en medio de ese caminar les explica lo que va a suceder con Él. Les explica que Él va a entregar su vida, que va a ser capturado, que va a ser juzgado, que será maltratado, que será crucificado, pero que va a resucitar. Entonces, todo eso a los discípulos les daba extrañeza y se asustaban al escuchar al Señor hablar de esa manera. Pero los discípulos, especialmente Santiago y Juan, cuando escuchaban también al Señor hablar de que en Jerusalén iba a ser glorificado, pues a ellos les entró una curiosidad y pensaron quizás que Jesús iba a ser glorificado, pero a ser coronado con riquezas, con poder, con señorío, con cosas materiales, con el reconocimiento, los aplausos de la gente. Entonces ellos entendieron seguramente de esta manera la glorificación de Jesús, su triunfo. Y el triunfo del cual el Señor hablaba es el triunfo de la cruz, el triunfo de entregar la vida, el triunfo del amor, no el triunfo en categorías humanas y potentes y poderosas como los discípulos lo pensaban. Y por eso se atrevieron a decirle: Señor, es que queremos sentarnos en los puestos de privilegio cuando sea tu reinado. Queremos ser los ministros, queremos ser los que gobernemos, queremos ser los más importantes, porque tenemos la capacidad de gobernar, queremos mandar, queremos estar en el puesto de privilegio. Y pues allí el Señor les pone en claro, les deja muy en claro que el reinado de Jesús no es de esa manera, que el reinado de Cristo Jesús es el reinado del servicio, el reinado de la humildad, de la abnegación, de llevar la cruz. Ellos pues no comprenden esto y por eso el Señor les dice: ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, son capaces de pasar por el bautismo que yo voy a recibir. Beber el cáliz significa la cruz, significa derramar la sangre, y el bautismo pues es la consagración y la vida espiritual, la vida en Cristo, la vida del Espíritu Santo, el bautismo de dar la vida. Ellos dijeron, sin saber lo que significaba eso: sí, claro, somos capaces. Y el Señor les dice: claro que sí, eso va a suceder, no lo duden, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso sí no me corresponde. Hay muchos últimos que serán primeros y muchos primeros que serán últimos, y el que quiera ser el más importante, que ofrezca su vida en rescate y en servicio a los demás. Si queremos reinar con Cristo, tenemos que pasar por el cáliz. Y si queremos ir detrás de Él, no aspiremos a glorias terrenas, ni a aplausos, ni a títulos, porque eso no va a ser así. No es el estilo de Cristo, no es el estilo de la cruz, no es la forma que Jesús quiere que nosotros aceptemos y vivamos. Es que si queremos ir con Él
y alcanzar la gloria, la cruz es el camino. No es un camino lleno de pétalos de rosa, no es un camino lleno de aplausos y de privilegios, no es un camino que se recorra con Ferrari, con Alfa Romeo, con Mercedes-Benz, con Harley Davidson, con bicicleta Trek o Shimano o Pinarello o Cannondale o GW. No es eso. Al cielo no se entra ni siquiera en mototaxi, se entra con la cruz a cuestas. Y eso es lo que el Señor le dice a los discípulos. Ustedes no sean así, no sean opresores ni tiranos con los demás. Ustedes han escuchado, les dice el Señor y nos dice a nosotros, que los poderosos los esclavizan y los maltratan. Ustedes no tienen que ser así. Ustedes tienen que escuchar y ser nobles, ser humildes, servir a todos, dar la vida. Ese es el mensaje de hoy, mis queridos amigos, y les bendigo a través de nuestro programa A los pies del Maestro a mis queridos oyentes en Cielo Azul FM en Simijaca. Una bendición muy grande al Padre Oscar, quien ha llegado ahora a la parroquia de Simijaca, a la parroquia de la Inmaculada Concepción, para llevar adelante esta linda comunidad. Padre Osquitar, bienvenido. Un abrazo especial para usted y para toda la comunidad que lo recibe con los brazos abiertos, y para mis queridos amigos de Radio Cepa en México también. Nos preparamos para el Mundial. Dios mío, se acercan ya los días del mejor fútbol, del mejor certamen de la Copa del Mundo. ¡Qué maravilla! En México, en Estados Unidos, en Canadá ya están listos para recibir a todas las selecciones, 48 selecciones que competirán por la Copa Mundo. Y allí estará México, estará Colombia, estaremos en el Mundial de Fútbol que comenzará en pocos días. Bueno, un abrazo especialísimo, una bendición bien grande, y que el Señor les bendiga y les proteja, que San Agustín de Canterbury interceda por nosotros y que podamos seguir adelante en la renuncia a tantas cosas para ganarlo todo, para ganar el reino de los cielos. Amén.